México mítico. Episodio 5. La bandera nacional, parte 6. El águila se impone a la Virgen. Aunque en teoría los emblemas patrios no deberían tener signo partidista, a lo largo de la historia los grupos en el poder han tratado de usar los más representativos para lograr una mayor aceptación. Por eso los retoman, los manipulan, los desvirtúan e incluso ocultan sus verdaderos orígenes. Este tipo de utilización de símbolos e imágenes comunes ha sido una constante en el caso mexicano. Es algo que ha sucedido y no se puede evitar, aunque en la mayoría de las ocasiones no haya sido lo más deseable. Es evidente que eso ocurrió antes, durante y después del movimiento independentista. Hagamos un poco de historia. Ya hemos dicho que en el caso de la bandera nacional, sus orígenes más claros se remontan a 1810, con las banderas gemelas de Allende, que rescatan las imágenes de la Virgen de Guadalupe y del águila devorando una serpiente. Los principales líderes insurgentes, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, sabían del arraigo que dichos símbolos tenían en la población y los utilizaron para conseguir que muchos grupos se unieran a su movimiento. Pero ¿cómo es que la imagen y el simbolismo del águila se impuso como emblema nacional a la imagen y al simbolismo de la Virgen Morena? Ya te he comentado que el ejército trigarante, con Iturbide al frente, entró a la capital enarbolando una insignia con franjas diagonales y con los colores de la bandera actual. La gran duda es si Iturbide y sus seguidores eran tan católicos, ¿por qué en la franja blanca de su bandera, que simboliza la pureza de la religión, no se incluyó la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué se olvidó que Hidalgo inició el movimiento insurgente enarbolando la imagen de la Virgen y que gracias a eso logró aglutinar a la población en torno a él? Incluso se supone que Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, cambió de nombre en su honor. ¿Por qué no se estampó la venerada imagen católica en la franja blanca de la bandera? ¿Por qué prevaleció el símbolo mexica del águila parada sobre el nopal devorando a la serpiente? De acuerdo con algunos estudiosos, porque los insurgentes se vieron en la necesidad de encontrar una conexión y rescatar sus raíces en un mundo que, según el oficialismo, había sido destruido por España y la Virgen no tenía ese origen. Por eso, los líderes rebeldes se vieron obligados a construir ese vínculo con el pasado prehispánico. Así, el interés político se impuso a la fe religiosa. Un caso que nos puede ayudar a ejemplificar lo que te comento es el de José María Morelos, quien en su discurso inaugural del Congreso de Chilpancingo, en septiembre de 1813, exalta las figuras de Moctezuma, Cacama, Cuauhtémoc, Xicoténcatl y Calzónzin, de quienes señala que los insurgentes son sus hijos, los cuales se habían congregado para vengar el ultraje de 300 años de servidumbre en México Tenochtitlán y liberarla de las garras de la tiranía y el fanatismo españoles. Lo curioso y sumamente errado es que en este discurso Morelos mezcla a guerreros de diferentes pueblos y los presenta como si fueran parte de una única e imaginaria nación indígena. Veamos con más detalle. Moctezuma y Cuauhtémoc eran mexicas, mientras que Cacama era texcocano. Mexicas y texcocanos eran aliados. A su vez, Xicoténcatl era tlaxcalteca y Calzónzin era tarasco. Tlaxcaltecas y tarascos, aunque no eran aliados, sí eran enemigos acérrimos de los mexicas. Así, Morelos comenzó a plantear y difundir la errónea idea de que los pueblos mesoamericanos conformaban una gran nación que fue destruida por los ambiciosos conquistadores españoles. Por eso, no resulta aventurado afirmar que Morelos puede ser el inventor del mito al destacar que todo el sistema colonial se sustentó en la destrucción de un único pueblo, el mexica, lo cual confirma al reivindicar a la Ciudad de México Tenochtitlán. De acuerdo con la versión oficial de la historia, el águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente era y es un poderoso símbolo cuyas raíces se encuentran en la mítica fundación de la capital del poderoso pueblo mexica en 1325. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, de acuerdo con algunos estudiosos, la serpiente se incluyó a la imagen del mito durante la época colonial. De esta manera, la alegoría del águila que devora a la serpiente tiene una interpretación fundamentalmente religiosa. En todo caso, según la versión más difundida del mito,
el dios Huitzilopochtli ordenó a los mexicas buscar tierras mejores que podrían reconocer gracias a una manifestación inequívoca: un águila agitando sus alas, parada sobre un nopal y desgarrando una serpiente. Entre los pueblos mesoamericanos, cada región estaba representada por un árbol emblemático, que en el caso de los mexicas era el nopal. El águila era la imagen del sol, encarnaba su faz diurna y su movimiento ascendente hacia el cenit. Cuando devoraba a pájaros o serpientes, recreaba su victoria sobre los enemigos y expresaba el triunfo de los guerreros sobre los antiguos pueblos agrícolas. De esta forma, el emblema de la gran Tenochtitlán era una exaltación de la guerra que construyó el poderío de los mexicas. Así, dicha imagen se abrió paso en la época colonial y por su gran fuerza visual y conceptual, llegó hasta la actualidad convertida en el escudo nacional. Ese destino no lo tuvieron otras imágenes que en diferentes épocas trataron de ser impuestas por las élites políticas y económicas, pero tuvieron que ser desechadas. Tal fue el caso, por ejemplo, de los leones y castillos del escudo de armas que Carlos I, rey de España, le otorgó a la Ciudad de México en 1523, pues representaban solo a los peninsulares. Para los criollos, los indígenas, los africanos o los llamados erróneamente mestizos, esos símbolos netamente hispanos no significaban nada. Ese escudo de armas fue tan rechazado que hasta las propias autoridades mostraron su descontento, pues les quedó claro que esa imagen apenas tenía algún elemento de la tradición indígena, por lo que no podía ser utilizado para lograr la aceptación y la adhesión de la población nativa al nuevo orden establecido. Para colmo, el escudo tampoco satisfizo a los religiosos encargados de la evangelización, quienes al parecer tenían suficientemente claro que el verdadero emblema de la población autóctona con el que esta población sí se identificaba era el del águila y el nopal. Por eso, las autoridades se vieron obligadas a diseñar un nuevo escudo que incluía estos dos elementos, pero con el añadido de la culebra o serpiente para endosarle una connotación católica. En un contexto en el que comenzaba a gestarse una nueva sociedad, con peninsulares y criollos como sectores dominantes, pero en el que la unión de elementos españoles, prehispánicos y africanos era cada vez más significativa en la conformación de la identidad nacional, la heráldica no pudo escapar a este proceso, ya que era un elemento fundamental para la confluencia de símbolos de diferentes tradiciones culturales. Así, el escudo mexica se superpuso a los blasones hispanos. En casi todos los templos, monasterios y monumentos civiles edificados en el siglo XVI estuvo presente el trabajo indígena, con toda su fuerza y todo su arte. Esta situación permitió que las manos nativas pudieran realizar múltiples representaciones del antiguo emblema mexica en las diferentes edificaciones que se realizaron en algunas partes del territorio, como en los actuales estados de México, Puebla o Hidalgo, donde la cultura mexica había tenido influencia. Esta difusión permitió que el antiguo emblema de la fundación de Tenochtitlán fuera claramente reconocido en el siglo XVIII, en particular en la zona centro de lo que hoy es el territorio nacional. Con el paso del tiempo, el escudo confeccionado con elementos prehispánicos y coloniales en lo político y la imagen de la Virgen de Guadalupe en lo religioso terminaron imponiéndose en gran parte del país. De acuerdo con los estudiosos, en el transcurso de los 3 siglos de la época colonial y durante el movimiento independentista, permaneció la idea de recuperar y resignificar el pasado prehispánico, aunque propiamente se aludiera al del pueblo mexica, como elemento de identidad y reconocimiento de que el nuevo estado tendría raíces profundas. Es claro que eso ocurrió en los albores de la insurgencia con la imagen de la Virgen de Guadalupe, usada por Miguel Hidalgo, que se constituyó como un símbolo de resistencia y unidad. Debemos recordar que si en un principio la mítica aparición de la Virgen fue un suceso impuesto, transmitido de forma oral, poco a poco, con el largo proceso de evangelización, se fue asimilando hasta transformarse en un símbolo central de la identidad novohispana. La historia del llamado milagro guadalupano, el grabado de su imagen en la tilma de Juan Diego, ha cautivado a generaciones de mexicanos, consolidándola, tal vez, como un emblema nacional a la altura de la bandera, el escudo y el himno, los que debemos subrayar en su origen también fueron impuestos,
ya que eso era indispensable para comenzar a forjar la unidad e identidad del país. Lo anterior se explica sobre todo porque desde el primer minuto de existencia del país y a lo largo de casi todo el siglo XIX, las constantes pugnas y divisiones dificultaron el proceso de creación y apuntalamiento de la nación. Con las sucesivas y caóticas alternancias en el poder, los grupos dominantes, siempre minoritarios, siempre antagónicos, se dieron a la tarea de inventar y reinventar los símbolos que darían identidad y unidad más aparente que real a los mexicanos de muy disímbolos sectores poblacionales, que fueron asimilando, aceptando y haciendo suyos dichos emblemas. Algunos estudiosos señalan que una de las causas por las cuales en 1847 se perdió la guerra contra Estados Unidos pudo deberse al hecho de que la idea y el sentimiento de nación aún no se definían con claridad.